y hay quimioterápicos que serían sustancias que dicen sintéticos que pueden matar microorganismos. Entonces, por estructura sintético versus algunas de origen vivo, ¿no? Que en la actualidad muchos son mixtos, ¿no? Sintéticos. Después hay una definición importante que es en cuanto al espectro, al número de gérmenes y al tipo de gérmenes que son afectados por los microbianos. Entonces ahí tenemos tres grupos, ¿no? Los antimicrobianos del espectro más amplio son aquellos que pueden afectar a un número grande de gérmenes gram positivos, ¿no? A otro tanto de gérmenes gram negativos y además algunos gérmenes que nosotros llamamos atípicos, ¿no? Generalmente eso corresponde a los antimicrobianos de amplio espectro. Además de eso, ustedes saben en microbiología que hay algunas bacterias que son anaerobias, que normalmente no son afectadas por los antimicrobianos comunes. Entonces, habitualmente cuando hablamos de amplio espectro estamos refiriendo a eso, ¿no? Un número grande de gérmenes, gram negativos, gram positivos, atípicos en algunos casos, o sea, gérmenes que viven intracelularmente y a veces algunos anaerobios, ¿no? Entonces, estos dos grupos son aquellos que tienen esa cobertura bastante amplia, ¿no? Por ejemplo, digamos, el cloramfenicol puede actuar sobre el streptococo, ¿no? El streptococo, por ejemplo, que es un germen gram positivo, puede actuar sobre el E. coli, que es una enterobacteria gram negativa, puede actuar también sobre el Rickettsia, que son gérmenes atípicos, y puede actuar sobre Bacteroides fragilis, que son anaerobios. De manera que no son muchos en realidad los antimicrobianos que actúan así, pero existen y eso le llamaríamos de amplio espectro, ¿no? Algunos beta-lactámicos, que es lo que vamos a estudiar hoy día, penicilinas, cefalopodinas, también se consideran de amplio espectro, a pesar de que no necesariamente tienen eficacia con los antibióticos. Después tenemos el espectro intermedio, donde están los macrólidos y los aminoglucosos, ¿no? Por lo que los aminoglucosos en particular están relacionados sobre todo con enterobacterias, ¿no? Y como las enterobacterias constituyen un grupo un poco grande, se considera de espectro intermedio. Y el espectro reducido, antibióticos como la vancomicina, que básicamente están dirigidos a estafilococos y estreptococos, con diferentes tipos de estreptococos, hay enterococos, hay pseudomonotiógenes, hay estreptococos pneumoniae, en fin. Entonces, más o menos, esa es otra forma de clasificar los antimicrobianos de acuerdo a un espectro. Un aspecto muy importante es el tipo de acción que van a tener, el tipo de efecto que van a producir, ¿no? Cuando conducen a una detención del crecimiento, a la alteración de vías metabólicas, hablamos de bacteriostáticos, ¿no? Entonces, acá están antimicrobianos, ¿no? Que a veces tienen amplio espectro, como las tetraciclinas o el cloramfenicol, pero no destruyen a la bacteria, sino que alteran su síntesis de proteínas o alguna otra vía metabólica, deteniendo su capacidad de replicación, ¿no? Deteniendo su progresión. En cambio, los bactericidas sí son importantes porque van a destruir a la bacteria, sea porque actúan en pared, ¿no? Sea porque producen una inhibición intensa de la síntesis de proteínas, ¿no? Sea porque actúan a nivel del ADN, quinolona, nitrofurantoína, ¿no? Entonces, estos agentes se consideran bactericidas, ¿no? Actuando en pared, inhibiendo profundamente la síntesis de proteínas o trabajando a nivel de lo que es ADN. Finalmente, según su mecanismo de elección, entonces hay antimicrobianos que actúan en la pared celular, donde están los beta-lactámicos, de los cuales nos vamos a ocupar hoy día, ¿no? Sin demasiada extensión, a pesar de que es un sistema que puede ser bastante, digamos, de abundancia en terminología y en clasificaciones, vamos a tratar de ser un poco precisos. Los que modifican la permeabilidad de la membrana, que tienen un poco más que ver con fármacos que actúan como antimicóticos contra los hongos, ¿no?
Los inhibidores de la síntesis proteica, que la mayoría de ellos hemos dicho son bacteriostáticos, ¿no? Tetraciclinas, por ejemplo, ¿no? Macrólidos, y los que actúan a nivel de los ácidos nucleicos, ¿no? Ahí tenemos las quinolonas como ejemplos típicos, ¿no? Y las sulfas que van a mencionar el profesor Giovanni tienen que ver con la inhibición principalmente de la síntesis de ácido fólico, por ejemplo, ¿ya? La modificación de algunas vías metabólicas. Entonces, esos son los grupos de medicamentos que nosotros conocemos, ¿no? En cuanto a antimicrobianos. En cuanto al mecanismo de acción ya de los metalactámicos propiamente dichos. Entonces, cuando ustedes han revisado seguramente la síntesis de la pared celular de las bacterias, habrán revisado, recordado que existen tres pasos principales, ¿no? Una primera fase que es citosólica, una segunda fase que es en la membrana, y una tercera ya que es extracelular y que se constituye en la verdadera síntesis de la pared de la bacteria, la síntesis de la pared propiamente dicha, digamos, ya la estructuración de la pared celular. Entonces, necesitamos nosotros metabolizar archibuvato para empezar el proceso de síntesis de esta pared, ¿no? Y generar lo que se llama el UDP N-acetilmulámico, ¿no? Entonces sabemos que la pared celular está formada por compuestos tipo los carbohidratos y también por algunos sépticos. Entonces hay un antimicrobiano interesante llamado fosfomicina que inhibe a una transferasa de ácido pirúvico o piruvato que es necesaria para formar este compuesto inicial. Luego estamos viendo de que una vez generado ya el UDP acetilmulámico con 3 péptidos en su porción terminal, hay que incorporarle un dipéptido que es la alanina. Entonces, la capacidad de que L-alanina se transforme en D-alanina para incorporar este dipéptido de alanina, o sea, que no sea levógira sino destrófila, puede ser inhibida por un antimicrobiano que se llama cicloserina, que lo vamos a ver cuando se habla de tratamiento antituberculoso. Entonces, otro medicamento que puede actuar en las fases iniciales de la síntesis de la pared celular, en la primera etapa que es citoplasmática. Después, una vez que la alanina, o el dipéptido alanina se incorpora al UDP acetilmulámico con sus 3 péptidos, entonces ya hablamos de el UDP N-acetilmulamil pentapéptido. Ya hablamos de un pentapéptido. Entonces, cuando hablamos de N-acetilmulamil pentapéptido, también lo conocemos como nucleótido de par, ¿no? El N-acetilmulamil pentapéptido ya con la alanina incorporada se llama nucleótido de par. Esta sustancia entonces va a irse a la citoplasma, ¿no? Va a pasar a la membrana plasmática. Y en la membrana plasmática entonces se van a formar puentes peptídicos que permitan estructurar un polímero un poco más grande. Esto puede ser inhibido por otro antimicrobiano que normalmente se usa en cremas o pomadas, que es la vancomicina. Posteriormente necesitamos que la alanina, ¿cierto? Sea procesada, esta D-alanina sea procesada. Es posible que esta D-alanina entonces no pueda ser el blanco de enzimas. Esta va a ser una característica, una determinación fundamental, ¿no? De la formación del peptidoglucano. Entonces, esta D-alanina puede unirse a beta-vancomicina o puede unirse a teicoplanina, que son glucopéptidos, y ya no va a poder ser procesada, ya se forma un metabolito anormal, ya no es D-alanina la terminación. Y en esas condiciones, cuando se ha unido la vancomicina acá y ha formado un metabolito anormal, entonces acá se detendría también la síntesis de la membrana celular. Estos antimicrobianos son muy importantes, lo vamos a ver en la reunión probablemente, porque ayudan a eliminar a los Staphylococcus aureus medicilinos resistentes, que son, como saben ustedes, un grupo de estafilococos particularmente peligrosos. Actúan contra el Staphylococcus pneumoniae también resistente a penicilina, que es otro problema de salud importante, ¿no? Que puede no responder a las medidas normales con cefalosporina y otros metalactámicos.
enterococos, que son un tipo de estreptococos también muy agresivos, ¿no? Que producen infecciones con alta mortalidad. Entonces, estos antimicrobianos son muy importantes porque, son útiles cuando hay resistencia a los beta-lactámicos convencionales. Finalmente, tenemos acá la formación de los puentes cruzados, ¿no? El proceso de transpeptidación. Para que sea el proceso de transpeptidación, normalmente la terminación de alanilalanina es la porción activa, digamos, del peptidoglucano, que tiene que ser procesada por la transpeptidasa. La enzima se llama transpeptidasa. Sabemos también, que está ustedes en el chat, un poco de antimicrobianos, un poco rápido, decir que la transpeptidasa, ¿no? Es una enzima que tiene diferentes tipos, diferentes subtipos, ¿no? Hay carboxipeptidasas, aminopeptidasas, pero como término general se habla de transpeptidasas, como enlaces peptídicos. Estas transpeptidasas, como son el blanco de los beta-lactámicos, en el sitio activo de la enzima transpeptidasa se ubica el beta-lactámico y se une al residuo de serina que tiene esta enzima y forma una unión covalente y evita entonces que pueda actuar la transpeptidasa. Estas transpeptidasas, como decíamos, son el sitio donde los beta-lactámicos se unen con antagonistas competitivos, también se llaman PBP, o sea, proteínas ligadoras de penicilina. Entonces la idea es que para formar la pared celular y darle rigidez necesitamos que haya enlaces peptídicos, puentes cruzados entre los polímeros que forman el peptidoglucano. Para que estos enlaces peptídicos se formen, necesitamos transpeptidasa. La transpeptidasa es una enzima que procesa o utiliza como sustrato al dipéptido de alanilalanina. Pero los beta-lactámicos actúan en el sitio activo donde va a entrar esta D-alanilalanina y vamos a ver que se parecen estructuralmente a ellos, ¿no? Son inhibidores competitivos entonces. Al ubicarse en este sitio activo, se unen covalentemente a los residuos de serina y entonces ya no puede entrar la D-alanilalanina y se inhibe la síntesis de la pared celular, o sea, se inhibe la formación de los puentes cruzados o los enlaces peptídicos. Porque se unen en ese sitio, las transpeptidasas también se llaman PBPs, ¿no? Proteínas ligadoras de penicilina. Algunas referencias en español dicen PFP, proteína fijadora de penicilina, es lo mismo, ¿cierto? Bueno, acá un poco los componentes, ¿no? Como está estructurado más o menos el N-acetilmurámico, el N-acetilglucosamina, que lo comento por acá, el N-acetilmurámico, el N-acetilglucosamina, y cuya fusión, ¿no es cierto?, es necesaria para la formación del polímero a nivel de la membrana plasmática, ¿no? Pero el nucleótido de par, de todas maneras, es la base fundamental para el proceso. Luego, desde aquí, junta con el N-acetilmuramil-pentapéptido, ¿no? Y ya tenemos el polímero inicial, ¿no? A partir del cual ya se va a organizar la síntesis de la pared. Bueno, acá está el proceso de transpeptidación. Entonces, en la transpeptidación, o sea, la formación de enlaces peptídicos, puede darse a nivel, como vemos acá, de la E. coli o puede darse a nivel de Staphylococcus aureus, ¿no? La E. coli se caracteriza por poseer un tipo especial de aminoácido, aminopimélico, me parece, se me fue un poquito el nombre ahorita porque no es un aminoácido normal, o sea, no es un aminoácido como los que conocemos, alanina, ¿no es cierto?, serina, treonina, triptófano, no es eso, porque es un aminoácido propio de la E. coli, entonces no tiene que ser el aminoácido que tenemos nosotros como seres humanos, ¿ya? Aminopimélico me parece que es el nombre, luego lo constata, por favor. El hecho es que es un aminoácido, ¿verdad? Porque si no va a parecer qué cosa es esto, una sustancia. Bueno, la idea es que se va a producir, miren, acá tenemos la terminación alanilalanina, y claramente estamos viendo de que de esta terminación alanilalanina se va a separar una de las alaninas. Y con la alanina que queda, se va a formar un puente cruzado, ¿no?, con este diaminopimélico, ¿cierto? Diaminopimélico, bueno, entonces se forma el enlace peptídico y ya tenemos el puente cruzado. En el caso de la E. coli. En el caso del Staphylococcus aureus, ¿cierto?, sucede lo mismo, pero los aminoácidos que participan son un poquito diferentes. Ahí son dos aminoácidos típicos, parecidos a los que tenemos los seres humanos.
Otra vez tenemos acá la terminación de alanilalanina, ¿no? Entonces se elimina una alanina y se va a formar un puente cruzado, ¿no? Entre la alanina, ¿no? La glicina y la lisina, ¿no? Alanina, glicina, lisina, ¿no? En todo caso podríamos decir glicina, alanina, lisina, ¿no? Glicina, alanina, glicina, ¿no? Entonces, esto es la formación, digamos, esto estaba separado, ¿no? Esta es la terminación de una parte del polímero, ¿no? Esto es la terminación, y esta es la terminación de otra parte del polímero. Entonces, se elimina la alanina y esta alanina se une a la glicina, ¿no? Entonces tenemos glicina, está unida acá la glicina y glicina, alanina. Prácticamente este es el enlace peptídico. Esto es lo que podríamos considerar el enlace peptídico, ¿ya? Entonces, la penicilina, los beta-lactámicos producen una inhibición de este proceso. Y hemos dicho que para hacer eso tienen que parecerse a la de alanilalanina. Y acá lo estamos viendo, miren. El beta-lactámico estructuralmente tiene un anillo cuadrangular. Este anillo cuadrangular, aquí parece ¿cómo se llama? Un rombo, pero es un anillo cuadrangular beta-lactámico, ¿no? Acá se parece, miren, la estructura, a la de alanilalanina. Entonces, como es estructuralmente parecido, compite con él. Y aquí está lo mismo que hemos dicho, ¿cierto? Acá está la terminación, acá estamos viendo de que se forma el enlace cruzado, acá está el diamino pimédico, M-diamino pimédico, ¿no? Entonces sale una alanina, de lo que habían dos sale una, y la que queda forma el enlace peptídico con el M-diamino pimédico. Esto sucede fundamentalmente en el grano negativo, ¿no? Y acá algo también parecido, ¿no? Pero que se puede producir acá con la terminación M-diamino pimédico, ¿no? Para formar un enlace, esto no es muy habitual, ¿no? Se libera de todas maneras la alanina entre dos M-diamino pimédico, ¿no? La reacción más frecuente es esta que está acá, la reacción de la D de transpeptidación. Utiliza D-alanina, como hemos mencionado aquí al principio. O sea, pero normalmente se trabaja con D-alanina, es la reacción usual. Esta es una reacción alternativa pero poco frecuente. Y acá, para ir viendo nosotros las características de los beta-lactámicos, entonces tenemos los núcleos pelamos de penicilina, ¿cierto? Entonces, acá tenemos el anillo beta-lactámico y este anillo se llama el anillo de tiazolidina, que es un anillo pentagonal, ¿no? De acuerdo a los radicales que se incorporen, entonces va a cambiar la actividad y un poco la capacidad de penetración del grupo carboxilo, en fin, cosas que no vamos a detallar mucho, porque al final acá el grupo carboxilo, la capacidad de ser hidrofóbicos o hidrofílicos, se puede penetrar mejor o peor en las bacterias, va a depender de el grupo carboxilo y la actividad un poco de otros radicales que sean reemplazados acá. Pero bueno, no nos salgamos del punto, la idea es que este es el anillo beta-lactámico y que todos los beta-lactámicos lo tienen, ¿no? No importa que sean penicilinas, carbapenem o cefalosporinas, el anillo cefem, ¿no? Entonces, este es el mismo. En las penicilinas, al lado de este anillo estamos diciendo se encuentra el anillo de tiazolidina. Y en las cefalosporinas ya no es uno de 5, sino es uno de 6, es un hexágono, y se llama hidrotiazina. ¿Ya? Entonces, hasta ahí simplemente para tener una idea de anillo y estas cosas, porque al final no nos interesan mucho, no vamos a tener mucho tiempo tampoco para ver esto. Entonces, bueno, acá nuevamente lo mismo, acá está el enlace peptídico, ¿no? Los puentes cruzados están en rojo, simplemente para ver un poco mejor, ¿no? Que permiten dar rigidez a la pared celular, ¿no? Ahora, algo importante sí es que la pared de los gran positivos es una pared gruesa que tiene abundante peptidoglicano, ¿no es cierto? Pero tiene la característica de que normalmente la capacidad de inhibir la síntesis de peptidoglicano acá es un poco más fácil, porque las proteínas ligadoras de penicilina están en relación con la pared, están más en relación con la parte externa de la bacteria. Mientras que cuando hablamos de gram negativos hay algo que se llama membrana externa, ¿no? Acá se digo polisacárido, pero es la membrana externa que tiene porinas y por ahí tienen que ingresar los beta-lactámicos para alcanzar, ¿cierto?,
el espacio periplásmico donde están las PBPs y luego recién viene la síntesis del péptido glucano. Entonces, a pesar de que esta pared sea más gruesa y aparentemente sea más difícil de inhibir, es más fácil porque las PBPs no están protegidas, digamos, como están protegidas en un gran negativo por una membrana externa. Si el beta-lactámico no tiene la capacidad de penetrar las porinas, no va a alcanzar a las PBPs, a las transvestidadas que se encuentran en relación con el espacio periplásmico y no va a haber una inhibición de la síntesis de este péptido glucano. Entonces, normalmente es más difícil, ¿no?, acceder a una bacteria gram negativa que a una gram positiva, en términos generales. Bueno, acá están los tipos de beta-lactámicos, ¿no? Tenemos el anillo beta-lactámico, la penicilina que ya mencionamos, el que tiene que ver con la cefalosporina, ¿no?, y el que tiene que ver con el carbapeneno. Hay algunos fármacos que son beta-lactámicos, pero que actúan como inhibidores suicidas, o sea que hay enzimas llamadas beta-lactamasas que pueden hidrolizar este anillo. Si lo hidrolizan, si lo rompen, ya no es eficaz el beta-lactámico. Entonces, estos inhibidores suicidas se unen al sitio activo de las beta-lactamasas, estas enzimas que hidrolizan el anillo beta-lactámico, y de esa manera permiten de que la penicilina pueda actuar normalmente. Entonces, existen combinaciones de las penicilinas con estos inhibidores suicidas, ¿no?, que tratan de evitar la acción de las beta-lactamasas. Los grupos de penicilinas están acá, ¿cierto? Tenemos 4 grupos o generaciones de penicilinas, ¿no? Tenemos las penicilinas naturales, también conocidas como penicilina G, ¿no? Tenemos una derivada de la penicilina G, que es la penicilina B, ¿no?, o fenoximetilpenicilina. La idea es que la penicilina B solamente puede ir por vía intramuscular o endovenosa, solo es parenteral, no es resistente al ácido. Entonces, para volverla resistente al ácido clorhídrico y poderlo dar en cápsulas o en jarabe, se desarrolló la fenoximetilpenicilina o penicilina B, ¿ya? Pero el espectro, la eficacia es similar a ese, ¿no? Entonces, las primeras penicilinas al principio tenían actividad contra el estafilococo, ahora ya no lo tienen. Han quedado prácticamente reservadas para algunas infecciones por estreptococo piógenes, sensible todavía, infecciones por algunas cepas sensibles del Streptococcus pneumoniae, ¿no? Pueden actuar contra Neisseria meningitidis, todavía son eficaces las penicilinas G, y contra algunos anaerobios como el Clostridium tetani, todavía se usa la penicilina G. Vamos a ir mencionando algunos nombres. Lamentablemente, esta cuestión de antimicrobianos tiene varios nombres, hay un montón de antimicrobianos, y por supuesto, cuando comenzamos a mezclarlos con los agentes que son afectados, hay una serie de combinaciones que pueden ser un poco engorrosas para recordar. Entonces, yo les voy a pedir que sobre lo que digamos ahora revisen sus referencias, las que les hemos proporcionado, las que además ustedes tengan en sus libros, ¿no?, los libros que tengan por ahí. Y como vamos a hacer algunos seminarios relacionados con problemas infecciosos, también eso nos va a ayudar un poco más. ¿Ya? Si no, en una clase como la que hacemos ahorita no podríamos aprender todo. Haciendo un pequeño paréntesis, ¿se acuerdan? El profesor, no recuerdo, que hizo la conferencia, para los que estuvieron, mencionó una serie de nombres que no creo que haya quedado mucho al final. Es un poco complicado en realidad resumir estas cosas, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer algún esfuerzo, ¿ya? Respecto a las penicilinas naturales, existen algunas variantes de penicilina natural. Acá dice penicilina G, normalmente viene con sodio, se llama penicilina G sódica, pero también puede venir G procaínica y G benzatínica. Estos agregados hacen de que las penicilinas tengan una hidrosolubilidad más baja y tengan una duración de acción mayor. Por ejemplo, una inyección intramuscular de penicilina G procaínica, ¿no?, tiene una duración más o menos de 48 horas de acción. Pues ya no hay que volver a poner la ampolla, digamos, intramuscular hasta 2 días después, ¿no?, pasado 2 días, ¿no? Y una penicilina G benzatínica tiene una duración en su absorción de 26 días. Entonces,
esta penicilina se puede colocar una vez al mes. ¿Y para qué queremos una penicilina que tenga tanto tiempo de duración? Para un agente como el estreptococo piógeno. Cuando la persona tiene valvulopatía reumática, tiene sus válvulas cardíacas lesionadas, muchas veces la culpa es del estreptococo piógeno. Entonces, para erradicarlo, para evitar que la persona vuelva a colonizarse, para que no vuelva a ingresar a su garganta, protegerlo por una vacuna, entre comillas, se le pone penicilina gel química, una inyección mensual, o se le va poniendo varias veces de tal manera que se protege contra la colonización por el estreptococo piógeno. Bueno, hay más cositas acá, yo voy a mencionar solamente algunas, como les he dicho, para poder avanzar, ¿ya? Entonces, este es un grupo de penicilina. Otro grupo de penicilinas son las penicilinas antiestafilocócicas, como dice la referencia, ¿no? Entonces, quiere decir que se modificaron las penicilinas naturales para poder volverlas resistentes al estafilococo aureus. Cuando aparece la penicilina, esta penicilina G, el 90% es estafilococo aureus, que producía infecciones en piel, pero también en huesos, ¿no? Producía sepsis por estafilococo, ¿no? Infecciones muy graves. Entonces, cuando aparece la penicilina, prácticamente el 90% del estafilococo aureus era sensible. Pero con el uso, como han escuchado ustedes, seguramente sus profesores también en microbiología, comienza a generar resistencia, comienza a aparecer beta-lactamasas que destruyen a la penicilina G. Entonces, hay que buscar alternativas. Y una alternativa fue la aparición de la meticilina, que es una penicilina modificada para ser resistente a la beta-lactamasa del estafilococo, solo a la beta-lactamasa del estafilococo, ¿ya? Posteriormente aparecen unas que se usan más en la actualidad, y estos nombrecitos, por lo menos dos, yo necesito que ustedes se acuerden. Les repito, y han visto qué fármaco es nombre, ¿no? Y en este caso, lamentablemente, hay más nombres, no solamente de los fármacos, sino de las bacterias. Entonces, vamos a tener que hacer un esfuerzo por ahí para poder salvar ese problema, ¿ya? Bueno, vamos a tener que hacer un esfuerzo, porque no queda de otra, no nos va a quedar de otra, ¿ya? Tenemos, la penicilina fue la primera que salió, pero ya prácticamente no se usa. Entonces, aparecieron las isoxazolil penicilinas, ¿no? Isoxazolil es un radical que se agregó, ustedes han visto que se agregan radicales, ¿no? Un radical que se agregó para volverlo resistente a la beta-lactamasa. Y de ahí tenemos dos nombres que necesitamos recordar. Dicloxacilina, capaz ustedes alguna vez han escuchado dicloxacilina, conocido con su nombre comercial, capaz por ahí Ocipen, ¿no? Entonces, cuando hay infecciones de piel, donde hay secreción purulenta, amarillento, blanquecina, pus, ¿no? Entonces, pus amarillento, blanquecina, sugiere estafilococo aureus, ¿no? Entonces, este antimicrobiano, esta penicilina, es eficaz contra el estafilococo aureus. Es una penicilina resistente a penicilinasa, resistente a beta-lactamasa, ¿ya? La oxacilina es la otra. ¿Por qué dos? ¿Por qué recordar dos? Porque están normalmente en vía oral, jarabes, cápsulas, ¿no? Y esta oxacilina es parenteral, para inyección endovenosa. Ambas son eficaces contra el estafilococo, pero al volverlas eficaces contra el estafilococo, perdieron eficacia contra bacterias que antes eran afectadas. O sea, ahora son muy eficaces contra el estafilococo aureus, un poco todavía contra el Streptococcus pyogenes, pero ya no son eficaces contra Clostridium tetani, ya perdieron su eficacia, casi nula, contra Clostridium tetani, disminuye su eficacia contra Neisseria meningitidis. Nosotros acá hablamos de 4 genes, recordarán ustedes, ¿no? Dije Streptococcus pyogenes, dije Streptococcus pneumoniae, tampoco ya son muy eficaces contra eso. Dije Neisseria meningitidis y dije Clostridium tetani, ¿ya? Por mencionar los más característicos, ¿ya? Entonces, estos prácticamente se volvieron especialistas, como cuando un médico se vuelve especialista y a veces pierde el contexto general, ya se vuelve muy bueno en una área particular, pero la área, digamos, el gran entorno a veces se pierde, sucede, ¿no? Entonces acá igual, ¿no? Ya es muy bueno contra el Staphylococcus aureus, algo contra el Streptococcus pyogenes, pero para el resto ya pierde un poco su eficacia, ya es vegana, digamos.
Otra modificación fue la incorporación del grupo amino a la penicilina. Al agregar el grupo amino a la penicilina, entonces se facilitó su entrada, ojo, a través de estas purinas. Los farmacólogos, los que investigaban esto, se dieron cuenta de que las penicilinas de este tipo, naturales, tenían poca capacidad, de penetración a través de la pared. Entonces, al agregar el grupo amino, ¿no? Entonces la permeabilidad, la hidrosolubilidad aumentaba y podían entrar mejor a través de las porinas. Las penicilinas naturales no tenían capacidad de entrar, eran un poco rechazadas. Entonces, a partir de ahí aparece la ampicilina y la amoxicilina. La amoxicilina deben conocerla necesariamente, es muy utilizada. A cada rato escuchamos amoxicilina. La ampicilina y la amoxicilina son prácticamente hermanas, ¿no? Hay poca diferencia entre ellas y las vamos a mencionar. El resto de nombres que están acá no los recuerdo, solamente estos dos, ampicilina y amoxicilina, ¿ya? Para fines prácticos, el resto no. Existe alguna como esta de acá, pero no, estas dos nada más, porque son además las que más se usan, ¿ya? Bueno, entonces, ¿qué sucede? Ahora, al agregar el grupo amino, la penicilina, que solamente tenía la cobertura para esos 4 o 5 bichos que habíamos dicho, ahora la ampicilina o la amoxicilina, el espectro es el mismo, van a comenzar a actuar contra enterobacterias o algunos bacilos gram negativos. Por ejemplo, E. coli. E. coli, que todavía no hemos mencionado E. coli, acá ya comienza a haber eficacia contra Escherichia coli, sus diferentes variedades que también ustedes ya han estudiado, ¿no? La enterotoxigénica, la enteropatógena, en fin. Entonces, E. coli comienza a actuar contra Proteus vulgaris, ¿no? Comienza a haber cobertura, entonces, contra estas dos enterobacterias. Salmonella, ¿no? Salmonella typhi, inicialmente se manejaba muy bien con amoxicilina, ahora hay un poco de resistencia. Salmonella typhi, una enterobacteria también, ¿no? Shigella, ¿no? Que también Flexneri, también es una enterobacteria. Entonces, esa cobertura es gracias al grupo amino. Al agregar el grupo amino ya se puede meter por acá y matar a estas bacterias. Y algunos bacilos, como Haemophilus influenza, que son afectados por esta amoxicilina, ¿no? Por esta ampicilina. Entonces, Moracella catarrhalis, que también es un bacilo de gram negativo de vías respiratorias altas. Sí, pues lo siento, pues nombres acá va a ser un problema. Los nombres antimicrobianos en realidad es un tema que debería manejarse un poquito aparte, pero no nos queda de otro, ¿ya? Y bueno, para darnos una idea, ¿ya? Interesante que aquí esta amoxicilina básicamente se administre por vía oral, y algo muy importante, quisiera que no se olvide, la ampicilina también se puede administrar por vía oral. La ampicilina tiene una menor biodisponibilidad que la amoxicilina, ¿ya? Se absorbe más o menos un 20 o 30% menos. Al suceder esto, esta amoxicilina y esta ampicilina, esta se absorbe más, por lo tanto produce menos diarrea, mientras que la ampicilina tiene más riesgo de diarrea que la amoxicilina. Entonces se prefiere generalmente por vía oral las cápsulas, los jarabes de amoxicilina, ¿ya? Eso es bueno recordarlo, ¿ya? Entonces, ¿esta para qué se reserva? Generalmente para endovenoso o intramuscular, aunque habitualmente se prefiere la vía endovenosa. Como aparece resistencia, las beta-lactamasas comienzan a hacer resistencia a estas aminopenicilinas, y estas gram negativas son especialistas en producir beta-lactamasas y las ubican en sitios estratégicos. Entonces hay que buscar alguna forma de inhibir estas beta-lactamasas, y esa forma es mediante los inhibidores de beta-lactamasa, los inhibidores suicidas. Por ejemplo, el ácido clavulánico. Entonces va a aparecer lo que llamamos amoxicilina clavulanar. Aparece un medicamento llamado amoxicilina-clavulanar. O sea, es una mezcla de un inhibidor suicida más la penicilina, la amoxicilina. Y eso se utiliza mucho, por ejemplo, cuando uno presume que un niño, por ejemplo, que tiene una otitis y ha presentado otra vez esa otitis, y está generando resistencia, y el bicho que está produciendo el problema es el Haemophilus influenza. Entonces, los Haemophilus influenza pueden ser productores de beta-lactamasa. Una forma de matarlo es no darle amoxicilina sola, sino darle amoxicilina más ácido clavulánico.
¿no? Eso viene con diferentes nombres, pero nosotros vamos a recordar simplemente amoxicilina clavulanato o amoxicilina con ácido clavulano. Así lo vamos a recordar. En nombres comerciales no lo vamos a ver. La ampicilina, ¿no? La ampicilina también se puede asociar a un inhibidor de ácido inhibidor de beta-lactamasa, pero no se usa habitualmente el clavulanato, va mejor un poco con ella el sulbactam. Entonces se llama ampicilina sulbactam. Es la ampicilina más el inhibidor de beta-lactamasa. Y es una forma de mejorarle su eficacia, volverlo resistente a beta-lactamasa. Bien. Después tenemos un grupo final de penicilinas. Hasta ahí llegamos las penicilinas, que son las penicilinas antipseudomonas. Entonces se encontró que la pseudomonas aeruginosa, ¿no?, era una enterobacteria muy agresiva que producía neumonías, digamos, en los pacientes inmunosuprimidos, en pacientes hospitalizados, en ancianos, en unidades de cuidados intensivos, pero gente muy agresiva y con una alta mortalidad. Entonces se buscó desarrollar una penicilina que tuviera eficacia contra la pseudomonas. Y aparecen dos grupos. Primero aparecen los de tipo carbenicilina, que todavía se usan, que tienen un poquito menor de eficacia, menor de penetración, un poco de menos eficacia. Y luego aparece, vamos a recordar solo meslocilina, carbenicilina, meslocilina, que tiene mayor potencia y eficacia, ¿ya? Esto un poco en base a grupos carboxilo, a los radicales que presentan, pero es así, ¿ya? Como que este es un poco más eficaz y este un poco menos. Entonces, son penicilinas desarrolladas, ¿no?, modificadas especialmente contra antipseudomonas, ¿ya? El resto de nombres no nos va a interesar por el momento, ya no lo vamos a tener en cuenta. Estas penicilinas, entonces, tienen la característica, la reacción adversa característica que, como ustedes saben, es producir reacciones alérgicas, ¿no? Eso es lo característico de una penicilina. Entonces, a pesar de ser estructuralmente pequeñas, se unen a proteínas de nuestro cuerpo, forman un complejo, ¿no?, actinoproteína se llama eso, y estimulan una reacción inmunológica, ¿no? De tal manera de que pueden generar, pues, desde un rash, ¿no?, desde una reacción cutánea, pasando por una urticaria, puede generarse un edema angioneurótico con obstrucción de las vías respiratorias y puede llegar hasta un shock anafiláctico, ¿ya? De manera de que es característico la penicilina. Ahora, es bueno recordar de una vez que no hay sensibilidad cruzada entre diferentes grupos de beta-lactámicos, es decir, una persona puede ser alérgica a la penicilina. Entonces, si produjo alergia a penicilina G, ya no puede recibir ampicilina, o ticalcilina, o dicloxacilina, porque es alérgico a la penicilina, pero sí puede recibir cefalosporinas. La tasa de reacción cruzada es más o menos 5 a 7%. Quiere decir eso, que de cada 100 personas alérgicas a la penicilina, 5 a 7 también son alérgicas a las cefalosporinas. Como es baja, 5 a 7%, entonces sí se puede dar. Eso es muy importante. Pero antes de administrar la cefalosporina, hay que averiguar qué tipo de alergia fue. Si alguno de nosotros toma, por ejemplo, amoxicilina, y supongamos que le produce, pues, un rash, por ahí una erupción, así, un enrojecimiento de la piel, como escozor, y eso fue todo, pero ya sabe que es alérgico, entonces, de repente, pues, tiene un problema de una enfermedad venérea, tipo gonococo, bueno, si no, una meningitis, es que la ceftriaxona es muy eficaz en gonorrea, es muy eficaz. Una sola dosis es suficiente. Bueno, pues eso vamos a discutir en otro momento. O una meningitis, que es una enfermedad grave, tiene que recibir cefalosporinas. Entonces hay que preguntar primero de qué tipo fue la alergia. Si la alergia fue solamente el problema de piel, puede recibir tranquilo cefalosporinas. Pero si la alergia fue un shock anafiláctico, hay que tener cuidado con la cefalosporina. Hay que valorar muy bien. Si es una meningitis, habrá que darle. Pero si es un problema como una gonorrea, habrá que buscar otro antimicrobiano que lo mate al gonococo, ¿no? Porque por una gonorrea no vale la pena correr el riesgo si el paciente hizo shock anafiláctico. Entonces, a ver, el mensaje, jóvenes, sé que hoy vamos a terminar, pero más cansado que otros días. Más, creo que yo no lo puedo resumir tampoco. Pero el mensaje importante, quiero que recuerden, si alguien es alérgico a la penicilina, sí puede recibir cefalosporina. La tasa de reacción 5 a 7%, pero hay que valorar el tipo de alergia. Si la alergia a la penicilina es leve, puedes darle cefalosporina tranquilo,
Pero si la alergia a la penicilina fue grave, hay que ver por qué le quiere dar cefalosporina. Si es por una infección, digamos, de baja severidad, una infección que no es grave, entonces mejor darle otra cosa. Pero si es algo que puede matar al paciente como una meningitis, ¿no? Una sepsis, entonces hay que darle la cefalosporina y correr el riesgo, porque si no, se va a morir pues, el paciente, ¿no? ¿Y qué se le daría para combatir la intoxicación paciente? ¿La qué? La alergia por la penicilina. ¿Qué se le daría? A ver, para el shock anafiláctico, los fármacos de elección son dos. En realidad es uno, pero se puede agregar algo más. El fármaco de elección, porque hay una liberación masiva de histamina, ¿no es cierto? En el shock anafiláctico hay una liberación de las células cebadas, todo nuestro cuerpo, una reacción pues que involucra inmunoglobulinas E. Hay también una liberación de los basófilos de histamina, entonces la histamina va a ser potente, la presión se va a hacer, choca anafiláctico, chocó, por vasodilatación sistémica. El antagonista fisiológico es la alfacatina subcutánea o transtraquial, eso depende de cuánto grave es el paciente en el problema, ¿no? Entonces, y se puede ayudar el efecto, ¿no? Sobre todo cuando hay obstrucción de las vías respiratorias, usando hidrocortisona. La hidrocortisona, por su efecto antiinflamatorio, ¿no? Estabilización de los lisosomas, puede ayudar a reducir un poco, ayudar un poco al efecto permisivo y ayudar a la adrenalina. Bueno, acá están entonces lo que habíamos dicho en bacterias gram positivas, el peptidoglucano, las proteínas ligadoras y fijadoras de penicilina, ¿no es cierto? Se inhibe la peptidoglucano y la bacteria muere. Pero es posible entonces que la presencia de beta-lactamases hidrolice al beta-lactámico y la bacteria sobrevive, ¿no? Y algo parecido sería en los gram negativos. Me olvidaba algo, menos mal que viene, me olvidaba algo que es importante. Tanto los gram positivos como los gram negativos no solamente forman peptidoglucano, se acepta también que forman autolisinas, sintetizan autolisinas, también conocidas como mureína hidrolasas. Quiere decir que por debajo de la pared celular de la bacteria existen unas enzimas que están inhibidas, ¿ya? Son como enzimas proapoptóticas, digamos. Probablemente la bacteria lo que hace es que si hay una bacteria que es anormal, digamos, tiene mecanismos para morir, para destruirse, como para autodestruirse. Estas son autolisinas o mureína hidrolasa. Cuando actúa el beta-lactámico y se une a las proteínas fijadoras de penicilina, se desinhiben las autolisinas. Entonces, la pared celular se rompe por dos razones. Uno, porque ya no hay síntesis de peptidoglucano. Y dos, porque se activan autolisinas o mureína hidrolasas que rompen la pared celular. Entonces son dos mecanismos complementarios los que destruyen la pared celular y hacen que estalle la bacteria, que se produzca lisis. Bueno, para esta parte vamos a mencionar, ¿no? Lo tomé así, me parece que está de veras, pero lo tomé así porque acá están los gérmenes que un poco hemos mencionado, que son más sensibles a las antiógenes. Acá está el Pneumoniae, todavía puede utilizarse para el Pneumoniae. Acá está Neisseria meningitis. Neisseria gonorrhoeae ya no se maneja con penicilinas naturales, ¿no? Y dice Staphylococcus no productores. Estos son poquísimos, de tal manera que queda lo que les comenté, ¿ya? El cuadro les dice claramente el sensible, sí, pero sensible, el gonococo casi siempre resistente, entonces esto ya no se usa penicilina G. Igual Staphylococcus casi no hay. Clostridium tetani sí, ¿no? Algunas infecciones por anaerobios, ¿no? De la cavidad oral también pueden utilizarse. Lo que les mencioné de la profilaxis de la fiebre reumática, una inyección intramuscular de penicilina mesatínica puede ser suficiente, ¿no? Bueno, estas penicilinas no están en uso en nuestro medio, que no las vamos a tocar. La isoxazolinpenicilina para infecciones por Staphylococcus de la causa que sea, las aminopenicilinas, acá está la salmonela, las enterobacterias. Hay enterobacterias que funcionan mucho, son muy frecuentes infecciones urinarias, infecciones respiratorias, ya hablamos de hemófilos e influenza también, ¿no? Las aminopenicilinas no pierden mucho su eficacia contra el Streptococcus pneumoniae, ¿ya? No son como las isoxazolinpenicilinas. Estas prácticamente no tienen mucha eficacia contra el Streptococcus pneumoniae. Estas todavía las conservan un poco contra el Streptococcus pneumoniae.
hay un agente que es la Listeria monocitógenes que se presenta en infecciones en recién nacidos o en pacientes ancianos, ¿ya? Que es sensible a las aminopenicilinas. Este nombrecito no se lo dije antes, pero recuerden, ¿ya? Es un nombrecito importante, sobre todo para sepsis en recién nacidos, Listeria monocitógenes, ¿ya? No responde a cefaloporinas, que son medicamentos potentes, pero sí responde a la ampicilina. Bueno, acá lo que dijimos de Pseudomonas, y por acá recordemos sobre todo a las infecciones por Pseudomonas, ¿ya? Ureidopenicilina es lo que llamamos nosotros meslocilina, ¿ya? Estos nombres no los vamos a considerar. Bueno, a ver, para ir terminando, en cuanto a las cefaloporinas, ¿ya? Las cefaloporinas, ¿no?, tienen en la actualidad 5 generaciones, ¿no?, que están descritas en su referencia, ¿verdad? Entonces, las generaciones cefaloporinas tienen unas características interesantes. Cuando aparece la primera generación de cefaloporinas, entonces su eficacia estaba reducida a algunos gérmenes gram positivos y algunos bacilos algunas enterobacterias gram negativas, una enterobacteria gram negativa. Por ejemplo, acá no está, pero lo vamos a mencionar, ¿no? Nosotros tenemos, el mecanismo de acción es el mismo que los beta-lactámicos, así que eso no necesitamos repetir, porque ya lo hemos querido clarificar al principio. Tenemos nosotros aquí a Streptococcus, ¿cierto?, Piógenes. Tenemos a Staphylococcus aureus, y eso tienen que acordarse muy bien, por favor, nunca se olviden. Staphylococcus aureus, ¿no?, meticilino sensible, o sea, porque ahora hay Staphylococcus aureus meticilino sensible y meticilino resistente, es sensible. Es muy eficaz contra ese Staphylococcus aureus meticilino sensible las cefaloporinas de primera generación, ¿ya? Entonces, Streptococcus Piógenes, Staphylococcus aureus, pero el meticilino sensible. ¿Qué quiere decir que es meticilino sensible? Quiere decir que puede ser tratado también con estas penicilinas, ¿ya? Porque ustedes recordarán, espero, que cuando dijimos que había penicilinas antiestafilocócicas, aparece esta primero, que ya no se usa. Y luego aparecen estas dos, dijimos, oxacilina y dicloxacilina, ¿ya? Entonces, normalmente usamos dicloxa o oxacilina, ¿ya?, cuando tenemos una infección estafilocócica. Pero estamos hablando de un Staphylococcus aureus meticilino sensible. Pero en la actualidad hay meticilino resistente. Y para eso les dije al principio hay que usar glucopéptidos como la vancomicina. Bueno, entonces estas son muy eficaces contra el Staphylococcus aureus. ¿Qué más? Estas cefaloporinas de primera generación también son eficaces contra las enterobacterias comunes. Estamos hablando de E. coli, de Proteus vulgaris y de Klebsiella pneumoniae. Contra esas 3 bacterias, enterobacterias, no comunes, frecuentes en infecciones no severas generalmente, son adecuadas las cefaloporinas de primera generación. ¿Cuáles son las cefaloporinas de primera generación que debemos recordar? La más eficaz por vía parenteral, endovenosa, no se usa intramuscular porque es muy dolorosa. Por vía endovenosa, la más eficaz contra el Staphylococcus aureus de toda la primera generación y prácticamente de todas las cefaloporinas de la primera generación hasta la cuarta, es cefalotina. Cefaloporina tienen que acordar. Después hay por vía oral una cefaloporina que también es bastante eficaz, solo por vía oral, para aves o por niños, con la cefalexina. ¿Ya? Entonces, esas dos, por lo menos, dentro de las que son particularmente eficaces contra el Staphylococcus aureus. Después, en infecciones urinarias, ya que donde es posible que esté la E. coli, donde es posible que esté el Proteus vulgaris, infecciones urinarias, entonces tiende a usarse un poco más la cefradina, ¿no?, cefradina, o el cefadroxilo, que también son cefaloporinas de primera generación. A ver, por ahí 4 nombres, creo por el momento podemos quedarnos un poco con eso, ¿ya? Y las indicaciones están aquí, pues, ¿no? Sobre todo las infecciones de piel y tejidos blandos, porque ahí está el Streptococcus y está el Staphylococcus aureus, ¿no? Algunas amigdalitis estreptocócicas pueden responder, aunque normalmente eso se trata mejor con penicilinas naturales, ¿no? Y las infecciones urinarias, como habíamos dicho. Otra cosa, cuando se va a hacer una cirugía, por ejemplo,
capaz de tórax, ¿no? O se va a hacer pues algún procedimiento de extirpación capaz de una cicatriz, que sé yo, por eso dice cirugía en procesos limpios, o limpios contaminados, que la herida pues no tenga, digamos, gérmenes procedentes de la flora fecal, que sé yo, ¿no? Pero en particular en procedimientos limpios se administra preoperatorio o transoperatorio. Durante la cirugía se coloca una dosis, por ejemplo, de cefalotina endovenosa, ¿no? Y eso puede prevenir la infección por gérmenes procedentes de la piel. Entonces, más o menos, esas son las cefaloporinas de primera generación. Habitualmente se eliminan por vía renal, por filtración glomerular y secreción tubular, de tal manera que en algunos casos de insuficiencia renal hay que ajustar la dosis de estos medicamentos. Y después sus reacciones adversas más tienen que ver con problemas a nivel de piel, casi no hay reacciones a nivel de tubo digestivo, ¿no? En algunos casos algo de nefrotoxicidad, por ahí de alguna cefaloporinas. Bien, luego aparece la segunda generación. Entonces, la segunda generación de cefaloporinas se hacen modificaciones en la estructura química de las de primera generación, se agregan algunos radicales, no vamos a entrar ahorita en esos nombres, ¿ya? Y aparecen dos cefaloporinas importantes y una tercera, a ver cómo está acá, ya, y una tercer grupo que en realidad no son cefaloporinas, pero que muchos los consideran como cefaloporinas de segunda generación, pero no son cefaloporinas, se llaman cefamicinas. Vamos primero a ver las verdaderas cefaloporinas. Vamos a ver tres nombres acá, ¿ya? Entonces, dos nombres que sí son cefaloporinas de segunda generación importantes, ¿ya? Cefaclor y cefuroxima, ¿ya? Cefaclor y cefuroxima. Son dos cefaloporinas de segunda generación. El cefaclor, su nombre viene que tiene cloro en su composición, ¿no? Entonces, la idea es que estas cefaloporinas entonces ya tienen un espectro más amplio, ¿no? E incluyen algunos gérmenes como algunos bacilos, gram negativos, como el Haemophilus influenza, ¿no? Como la misma que habíamos dicho, Moraxella catarrhalis. Entonces ya incluyen gérmenes que no eran abarcados por la primera generación. Lamentablemente, al ganar terreno contra Haemophilus influenza y Moraxella, al cubrir algunas bacterias gram negativas más, por ejemplo, Enterobacter probablemente, ¿no? Algunas bacterias gram negativas más, como enterobacterias más, pierden eficacia contra el Staphylococcus aureus. O sea, estas van a ganar siempre a estas contra el Staphylococcus aureus, ¿ya? Estas ganan, digamos, en que comienzan a coger otros gérmenes, ¿no? Bacilos y bacterias gram negativas sobre todo, ¿ya? Entonces, como ven ustedes, comienzan a usarse infecciones de oído, nariz, garganta. Aquí es frecuente el Haemophilus influenza, ¿no? Tienen una mayor estabilidad contra beta-lactamasas, entonces son más eficaces contra el Streptococcus pneumoniae, resistente, que dice acá, a la penicilina. Entonces, el Streptococcus pneumoniae, que la penicilina no le hacía bien, en este caso, esta de segunda generación ya tienen mayor eficacia, comienzan a tener mayor resistencia a beta-lactamasas, ¿ya? De manera de que esa es un poco la característica de la segunda generación, ¿ya? Tienen eficacia también contra cepas de Neisseria, ¿no? Que pueden producir Neisseria, en este caso meningitis, pero no se usan mucho en meningitis porque las de tercera esterilizan un poco más rápido y cefalorraquídea, pero es otra cosa que vemos en un momento más. Entonces, esa es la segunda generación. La cefuroxima, el cefaclor es por vía oral, la cefuroxima es por vía oral y parenteral, pero para usarlo por vía oral se le agrega axetilo, que es una sustancia que le aumenta la resistencia al ácido, si no, no es estable y no se puede absorber bien por vía oral, ¿ya? Entonces, la segunda generación. Y dentro de la segunda generación hay una variante de cefaloporinas que no son en realidad cefaloporinas, son cefamicinas, ¿ya? Es una familia parecida a la cefaloporina, y aquí aparece la cefoxitina con X, cefoxitina, que tiene la ventaja, que no tiene ninguna otra casi cefaloporina, de tener eficacia contra, ¿qué dice acá? Anaerobios, Haemophilus, Bacteroides fragilis, Peptococos, ¿ya? Entonces son afectados por esta cefoxitina. No es una cefaloporina, es una cefamicina, y muchos le llaman
lo incluyen como cefalosporina de segunda generación. Entonces ya su uso está en infecciones intraabdominales, en enfermedad pélvica inflamatoria, ¿no? En mujeres que usan dispositivos intrauterinos y por ahí, ¿no? Durante la menstruación a veces o cuando está parcialmente abierto el cuello, se meten gérmenes, ¿no? De la flora vaginal, a veces algunos anaerobios y producen infección de las trompas, ¿no? De los ovarios, ¿no? Enfermedad pélvica inflamatoria, ¿no? Y como acá sí de cirugía colorectal, que hay anaerobios, no solo enterobacterias, sino anaerobios. La tercera generación es la que tiene el espectro más amplio, ¿no? Ha sufrido, respecto a las dos anteriores, ha sufrido modificaciones en su estructura, de tal manera de que en base a la incorporación de cargas positivas y negativas, se devuelve sustancias que pueden ingresar más fácilmente que las anteriores a través de las porinas. El problema acá, ya lo dijimos hace un momento, para ingresar a las porinas o atravesar las porinas es la polaridad que tenga el antimicrobiano. Entonces aquí, al ponérsele cargas positivas y negativas, eso sucede también con la cuarta, puede ingresar mejor a las bacterias gram negativas. Entonces acá sí se amplía bastante ya el espectro, sobre todo para las enterobacterias. Entonces aquí, si hiciéramos una recopilación, esta tercera generación actúa sobre los estreptococos biógenes, sí, sobre el estreptococo pneumoniae también, así sea resistente a penicilinas, lo afecta. No tiene la misma eficacia que estas contra el estafilococo aureus, y eso se lo estoy repitiendo ya 3 veces. Estas son las campeonas contra el estafilococo aureus hasta el momento de la cefalosporina. El estafilococo aureus penicilino sensible, ¿ya? Pero el resto sí está cubriendo a todos esos agentes. Tiene actividad contra E. coli, que esto lo mataba, contra Proteus vulgaris, que esto lo mataba, contra Klebsiella pneumoniae, que esto lo mataba, contra Haemophilus influenza también, Neisseria meningitidis, Moraxella, todo eso cubre esta cefalosporina, o sea, su espectro es amplio, entonces ya comienza a agarrar a todas las bacterias que matan estos, a todas estas los matan, menos el Staphylococcus aureus penicilino sensible, ahí le ganan las de primera generación. ¿Y qué otros gérmenes más? Enterobacter, aerógenes, ¿no? Serratia marcescens, ¿no? El Proteus indol positivo, que son un tipo de Proteus ya más resistentes, Pseudomonas aeruginosa, que los otros no lo cubrían, pero Pseudomonas aeruginosa solo lo cubre una de las cefalosporinas de tercera generación, ¿no? De las que usamos, porque hay otras que no voy a meterme en esos nombres, repito, para quedarnos con lo más importante. Entonces, de una vez, ¿cuáles son las 3 cefalosporinas que debemos recordar acá? ¿Ya? Ceftriaxona, que está por acá, que es la más usada, probablemente la cefalosporina que existe. Lo estamos usando ya mucho, usamos a veces la ceftriaxona y está generando resistencia a eso. Por eso dice, gonocosia, o sea, es Neisseria gonorrhoeae, ¿no? Neisseria gonorrhoeae. ¿Con qué se trata? Ceftriaxona, una inyección de 250 miligramos intramuscular, adiós gonococo, ¿no? Entonces, es muy eficaz, ¿no? Entonces, su espectro es amplio, pero ceftriaxona no cubre a Pseudomonas aeruginosa. Otra cefalosporina tercera, cefotaxima. Cefotaxima es lo mismo prácticamente que ceftriaxona, con una diferencia. A ver, un pequeño esfuerzo, por favor, joven. Vamos a acabar para que el profesor Giovanni termine de dormirse. Entonces, sí, pues porque ya están cansados, yo me imagino después con Giovanni termina, ya que le falta todavía la clase de Giovanni.